As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa especial dedicado a la ciudad de Cuenca. Estamos en una casa bellísima, una casa antigua que tiene gran tradición en la ciudad de Cuenca, ubicada en la zona de San Blas, aquello que se conocía como una cárcel para mujeres, pero ya nos va a explicar un poco el prefecto, que le ha puesto un empeño especial a reconstruir, a adecuar a un nuevo uso a esta casa bellísima que es la Casa de la Provincia. Gracias, Paul, por recibirnos en tu casa. Y cuéntanos un poquito, antes de pasar a dar datos de lo que estás haciendo, ¿cuál fue la idea, la motivación de hacer en esta antigua Casa del Buen Pastor, como se ha llamado, hacer la Casa de la Provincia? Bueno, Rosalía, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esta no es mi casa, es la casa tuya. De la provincia, es la casa claro. de la provincia. Esta es una casa que tiene una historia. A ver, el administrar una provincia definitivamente es algo que no solo está definido con un tema político y administrativo, digamos así, técnico, es la identidad. Es decir, al final estás administrando la historia, la dignidad de una población, ¿no es cierto? ¿Sí? Que está reflejada en su identidad. Y entonces nosotros decíamos, cómo la prefectura está ubicada en un edificio que si bien es parte del centro de Cuenca, pero es horrible. Pero es horrible, así es, Sí, coincidimos, o sea, totalmente en ¿no? eso. Sí, y no sé, además, de qué etapa es, de la década de los 60, por allí, pero de es esa época en que les encantaba el cemento y estas cosas. Horrible, Sí. horrible, o sea, realmente. Y empezamos a buscar algo que le dé identidad, o sea, que empate la historia, la identidad de los cuencanos y cuencanas con la casa de gobierno, con un lugar donde podamos administrar con identidad. Y entonces empezamos a buscar, y resulta que esta casa, que es del año de 1890 y ya se me fue el año, Por los 1896 me parece. Sí, estén viendo, allá abajo está la placa. Sí. No importa que salga esto, ¿no es cierto? No importa, no importa. Si no te importa a ti, a mí no me importa. A mí no me importa realmente, además, no sé todo. Sí, pero estamos hablando de 1890 más o menos, 92, 96, ya nos van a dar el dato exacto. Esta casa fue inicialmente un seminario, luego fue el lugar donde llegaban las chicas de, digamos, un internado que llegaban de la región de provincia que no tenían con quién dejarles para que estudien. Y entonces era un internado. Sí, es que ya me está viendo mi viceprefecta para ver qué digo sobre el tema. Sí. Y luego fue un centro de reclusión para mujeres. Para mujeres. Y esto cuidado por las monjitas, siempre. Por las monjitas del Buen Pastor, ¿no? Así es. Que están al lado también. Y luego fue una escuela. Sí, para mujeres también, escuela de niños. Y después estuvo abandonada, como 10 o 15 años que estuvo abandonada. Que se caía a pedazos. Que se caía a pedazos. Sí. Y entonces resulta que buscábamos la casa, ¿sí? para que funcione el gobierno de la provincia, y resulta que uno de nuestros compañeros es sobrino o pariente de una de las madres del Buen Pastor, que también tienen dificultades, es decir, dificultades económicas, claro. Dificultades económicas, pero además ya entiendo que la orden ya es una orden muy pequeña, está en proceso de desaparecer, no sé cómo funciona el tema ahí. Y claro, al final nos plantearon que primero era una barbaridad lo que estaba pasando en la casa. Y cuando yo entré, esto estaba realmente en pedazos. Sí, era un basurero, sí, no había quien les ayude a sostener. Y ellas también necesitaban recursos para Entonces fue una solución consensuada. Todos, un comodato a 50 años, nosotros sostenemos a la orden y sostenemos de una manera bien chévere, luz, agua, etcétera, ¿no? Sí, está bien. Apoyamos, ellos además, ellas ayudan, no solo dándonos la casa, sino le piden al contacto que tienen arriba para que nos vaya bien a nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero pasar, después de esta historia que nos ha contado de esta linda casa, a decir que el prefecto de la SUAY es un ingeniero agropecuario por la Universidad de Cuenca, tiene maestría en Administración de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, pero a mí me gustaría también que el prefecto nos cuente toda su carrera internacional, porque al mismo tiempo que ha sido prefecto de la provincia de la SUAY, ha desempeñado importantísimas funciones que a veces pasan desapercibidas y se desconocen aquí en el país, porque de alguna manera
siendo el prefecto de la SUAY, está representando al país en instituciones como este Foro Global de Asociación de Regiones, ORU-FOGAR, la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, OLAGI, en fin, toda una serie de organismos internacionales en los que la presencia del Ecuador se marca a través de la prefectura de la SUAY. Bueno, realmente hoy estoy muy contento. Sí, no le contaba recién a la viceprefecta, pero no te voy a dar toda la noticia porque todavía no entiendo bien. Bueno, ¿sí? cuénteme lo que pueda. Pero claro, lo que pasa es que hemos hecho un proceso de años de trabajo, inicialmente buscando desde el 2005 fondos para la prefectura. Así es. Pero en ese proceso surgió una vinculación. Surgió una vinculación con organizaciones internacionales y fui electo primero secretario de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, luego fui delegado de esta organización a una red mundial de gobiernos intermedios que luchan contra el cambio climático, que es Energy Forest D. ¿Sí? Luego fui electo, fueron dando las cosas paralelamente a la prefectura. Fui electo presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios y terminé, yo no sé cómo, por procesos de la vida, porque uno nunca planifica, de presidente de la Organización Mundial de Regiones o Gobiernos Intermedios, ¿no? Esa es tu posición ahora. Esta es la posición actual, pero además de esto, sí, soy miembro del Global Task Force. El Global Task Force es un grupo de pensamiento de 21 personas, sí, que fueron electas por el secretario general de las Naciones Unidas para diseñar primero el tema de la Agenda Post-15, es decir, todos sabemos que había los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el 2015. ¿Qué pasa luego en el mundo a partir del 2015? Viene y entonces crean este grupo y me invitan a mí a ser parte. Y somos, este grupo asesoramos a las Naciones Unidas y al secretario general de las Naciones Unidas en la construcción de la agenda, pero también en la territorialización de la gente, es decir, cómo lograr que los objetivos luego del 2015 no sean un fracaso. Porque lo que pasó con los objetivos del milenio no es que fueron un fracaso, pero básicamente estamos muy lejos de las metas. Muy lejos de las metas, sí, y no se territorializaron porque no se llegó a la gente. Y entonces eso nos ha puesto en una agenda internacional realmente importante, ¿no? Fondos que se consiguen para la provincia, sí. Presencia. Y lo que te iba a decir es que hoy nos enteramos de que estamos nominados para ser digamos, ha habido pues, ¿sí? un concurso a nivel de Iberoamérica donde se eligen a los mejores gobernantes. ¿Sí? Y hoy nos ha llegado la notificación, no sabemos cómo, ¿sí? Ni cómo, cuál es el proceso desde México de que estamos nominados para definir entre varios actores de Iberoamérica a la candidatura para uno de los mejores gobernantes o el mejor gobernante. Bueno, ya solo el hecho de la nominación para nosotros muy es importante. Sobre todo por algo, porque no es un tema de la representación internacional, Rosalía, y esto a los ciudadanos. Todo lo que hemos logrado en base al tema de representación internacional es porque aquí también se ha implementado un modelo de gestión. Es decir, cuando vamos a un foro internacional, una de las cosas que yo no me había dado cuenta es que nosotros hemos dado conferencias en más de 40 países del mundo. Muy importante, sí. Realmente. ¿Y qué es lo que cuento? Cuento lo que estamos haciendo aquí. El modelo de gestión de la provincia de la SUAY. Y el modelo de gestión de dónde nació, porque eso es lo interesante, de escuchar a la gente. Esa es la diferencia de un político que hace las cosas de otra manera. No sabemos todo. Sí, nosotros escuchamos a la gente y ese modelo de gestión ha ido naciendo de la gente, ¿no? Perfecto. Ahora, para aterrizar lo que está haciendo aquí en la provincia, hay un tema que siempre es recurrente y es el tema, por ejemplo, de la vialidad. La provincia de la SUAY ancestralmente se había quejado de aislamiento, de poca atención a la vialidad. Sabemos que hay algunas competencias que ya no le competen a la prefectura, otras que se les han dado a los gobiernos seccionales, en fin. Pero ¿qué es lo que está haciendo la prefectura de la SUAY en el tema de vialidad? Yo siempre, Rosalía, me pregunto, ¿por qué la vialidad? Y cuando uno hace los sondeos, por ejemplo, nosotros tenemos todo el sistema participativo. Nosotros tenemos los parlamentos parroquiales y comunitarios sectoriales, las asambleas cantonales de priorización y planificación participativa y el gran parlamento popular que define la política pública. O sea, la gente participando y definiendo qué es lo que tiene que hacerse en la provincia. Y ahí no sale la vialidad. ¿No? No, sale el empleo y la producción. Como eso es lo que más le importa a la gente. Sí, no hay empleo en la provincia, pero los sectores políticos se ufanan en decir la vialidad, ¿no? Yeah. Y entonces el prefecto, el responsable. De hecho, somos responsables, sí, y es nuestra competencia. Pero yo creo que ahí hemos encontrado algunas alternativas. Primero, nosotros tenemos un modelo de gestión que involucra un sistema de peaje.
¿sí? Que lo vamos a dar fuerza este año, un peaje subsidiado, ¿sí? Y un peaje, es decir, el solidario que implica el cobro de una tasa para mantenimiento de esas vías, pero con microempresas viales de las comunidades. Que van a beneficiarse de generación de empleo también. Claro, generas empleo. El otro es el subsidiado, que es decir, el gobierno provincial con la comunidad aportan, porque lo que se cobra allí no abastece, no abastece el para mantenimiento. Financiar, ¿sí? Y el otro elemento fundamental es que hemos llegado a un acuerdo con las juntas parroquiales y desde hace más de un año nosotros cobramos una tasa en la matriculación vehicular, ¿sí? Una tasa que es para caminos rurales. Eso se descentralizó ya y se les da a las juntas parroquiales. Y ahora estamos en un acuerdo para una nueva ordenanza en donde vamos a fusionar el tema de caminos rurales, exclusivamente para las juntas parroquiales vamos a descentralizar con recursos y con la tasa solidaria, ¿sí? Y lo que es el asfalto para el gobierno provincial. Es más, en estos días, digamos, hemos llegado a un acuerdo con el sindicato de trabajadores del gobierno provincial, a quien les agradezco muchísimo. Toda la infraestructura que antes teníamos de operatividad directa pasa a nuestra empresa pública que es Asfaltar y se va con parte de los trabajadores también, ¿no? Que han aceptado este proceso para volvernos más ágiles. ¿Sí? Vos sabes que los procesos, y ustedes saben, ciudadanos, que los procesos de contratación, etcétera, desde las empresas es mucho más rápido, más eficiente, y esto nos permite aquí también trabajar procesos viales mucho más eficientes. Por ejemplo, menos ejecución, ¿sí? Pero en cambio mayor gestión. Y entonces hemos generado modelos de financiamiento con el sector privado. Llamamos a concurso. Nosotros financiamos una parte con crédito en el sistema financiero privado y los constructores nos financian otra parte. Y así vamos trabajando, ¿no? Bien, sí. De esto se trata cuando hablamos de un modelo de gestión novedoso en el que hay sector privado, en que hay el gobierno local y por supuesto esas repercusiones internacionales que hemos hablado con el prefecto Paul Carrasco. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar para hablar con la viceprefecta de la SUAY.